como la presencia. ¿Cuántos sienten ese poder del Espíritu Santo de Dios? Hay una palabra que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y dice, ¿quién sabe qué dice? ¿Quién la ha leído? ¿Quién ha meditado en esa? Primera de Juan 5, 4. ¿Quién la ha meditado? ¿Quién la conoce? ¿Quién la sabe? ¿Cuántos han nacido? Ah, ya le pastelearon. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Esto es aquí o más para allá? ¿Cuántos han nacido de nuevo? La palabra de Dios dice, porque todo, ¿hay alguno que ha nacido de nuevo? Todo el que es nacido de Dios, ¿qué vence? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra fe. ¿Y hay alguien con fe aquí en esta mañana? La palabra de Dios dice, es pues la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es pues la fe? ¿Qué es? A ver, ayúdeme. Es pues la fe, a ver, ¿qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y quién está esperando algo de parte de Dios? ¿Y quién tiene la convicción de que va a llegar en Cristo Jesús? Hay una promesa grande de parte de Dios para ti, no solamente para los hombres, sino para ti, donde está en Apocalipsis 5:10. Me la vas a poner, hijo, por favor, y dice, porque tú eres rey y sacerdote y te levantas a gobernar en el terreno, en el territorio que Cristo Jesús te ha entregado. Vamos, vas a levantar tu mano y vamos a declarar. Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen fe? Tú dijiste que tenías fe. Vas a levantar tu mano y vas a declarar, porque me ha hecho para mi Dios rey y sacerdote, y reinaré. Declara, y reinaré sobre toda la tierra. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Amén. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay esta mañana aquí? Y no es solamente para hombres, es para todo hombre y mujer de Dios que ha sido escogido por Dios y para Dios. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? ¿Cuántos están en la tierra del llamamiento y van a pasar al tiempo y a la tierra del cumplimiento de la palabra? Sabemos que hay un llamamiento, sabemos que está el tiempo de la promesa, el tiempo de la palabra, pero pasamos de aquí, de este territorio que es del llamamiento, y pasamos al tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos? Todos sabemos, todos hemos visto que el pueblo de Israel duró ¿cuánto tiempo? 40 años en el desierto. ¿Cuántos conocen sobre ese fragmento bíblico? 40 años en el desierto. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú en el desierto? ¿Cuánto tiempo? Es más, pregúntate, ¿cuánto llevo? Es más, si podemos tener varios desiertos, ¿no? ¿Cuál es tu desierto? ¿Y cuánto tiempo llevas en ese desierto? Y solo en el pueblo de Israel duraron 40 años en ese desierto. Y lo tremendo es que solamente algunos de los que estaban en ese desierto fueron los que realmente alcanzaron la promesa. No fueron todos. Y no me voy a quedar en ese fragmento, quiero pasar. Pero quiero llevarte a que solamente fueron algunos los que alcanzaron esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque hay un Dios que no falla, hay un Dios que no cambia. Pero somos tú y yo los que hacemos que ese cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios se detenga, se estanque, muchas veces muera, muchas veces, y lo hemos dicho en estos días, ¿cuántas promesas hay en ti que todavía están ahí levitando, esperando a que se puedan hacer real en cada uno de nosotros? Y no es porque Dios haya cambiado, no es porque Dios haya dicho, ya no lo voy a bendecir o ya no voy a cumplir lo que prometí. Es porque hay desobediencia y porque hay pecado en cada uno de nosotros. Es más, en ese tiempo muchos de los que habían recibido la promesa murieron, y murieron sin recibir
y sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios, que era la tierra prometida. Lo recibieron, ¿quiénes fueron? Sus descendientes. Conocemos todos acerca de ese fragmento. Y yo puedo ver un pueblo que tenía una promesa, que tenía grandes promesas de parte de Dios, pero ese pueblo quedó sin ver, sin vivir el cumplimiento de la promesa de Dios. Y asimismo, hoy a la actualidad, podemos ver muchos hombres y mujeres que tienen grandes promesas de parte de Dios y mueren sin alcanzar el cumplimiento de la promesa de Dios. Puede que su descendencia más adelante la pueda recibir, pero hay mucho hombre y mucha mujer de parte de Dios donde tienen grandes llamados y hay grandes promesas de parte de Dios que mueren sin alcanzar el cumplimiento de esa promesa. Y uno de los factores por los cuales no se ve el cumplimiento de la promesa es porque no obedecemos, porque no hay santidad, porque no nos sometemos a su palabra. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso es importante, y dile al que está a tu lado, por eso es importante obedecerle a Dios, someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a sus leyes, someternos a sus mandamientos, someternos a sus estatutos, someternos a la voluntad de Dios, cuando sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Dile al que está a tu lado: la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dile: hazle caso a Dios. 40 años y había una promesa de Dios para este pueblo, y los padres de este pueblo, todos los padres que habían ahí, murieron sin ver el cumplimiento de esta promesa. No porque Dios no quiso, no porque Dios cambiara, no porque Dios dijera: ya no le voy a dar y ya no voy a cumplir, sino porque había desobediencia, porque no se sometieron, porque acordémonos que aún estando en el desierto, aún en medio del desierto, en el desierto donde ellos estaban, Dios estaba con ellos. Acordémonos que en ese tiempo de desierto Dios les provisionó alimento, su ropa nunca se dañó, su calzado nunca se dañó. Siempre Dios estuvo ahí proveyéndolos. En medio del desierto siempre estuvo. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se dedicó a ¿qué? Aún viendo la mano de Dios y la gloria de Dios en todo ese tiempo del desierto, pero el pueblo de Dios se dedicó a ¿qué? El pueblo de Israel se dedicó a ¿qué? A murmurar contra Dios. No sé cuánto tiempo llevas tú en el desierto, no sé cuál sea el desierto por el cual tú estés pasando, pero ojo con lo que hablas, ojo con lo que sale de tu boca en medio de lo que estás viviendo. Porque la palabra de Dios nos dice: a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien. ¿Sí? La palabra de Dios nos lleva a ¿qué? Es que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en que Dios ha vencido el mundo. A que le demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos tenido la victoria. Ya tenemos la victoria en Jesucristo. La palabra nos lleva a que tú y yo no vamos a tener una carga de la cual tú y yo no podamos soportar. Y en medio de esa carga, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del desierto y de lo que podamos estar viviendo, la mano de Dios está ahí con nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos, sustentarnos, levantarnos, proveernos, sanarnos, libertarnos y darnos todo lo que tú y yo queremos y necesitamos, conforme alineado al propósito de Dios. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Amén. Si vamos a ir a la palabra, y ese era un pequeño recuento y te quería llevar a eso. ¿Por qué llevo tanto tiempo en este desierto? ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué nombre tiene tu desierto? ¿Cuál es la situación por la que estás pasando? ¿Cuánto tiempo llevas en él y qué estás haciendo donde todavía no puedes salir de ese desierto? Porque no se ha cumplido el propósito de Dios. Estoy renegando, estoy murmurando, estoy criticando. ¿Qué estoy haciendo? Y déjame decirte algo, iglesia. El desierto por el cual tú y yo pasamos son desiertos, son pruebas, son tribulaciones, como tú lo quieras llamar. Cada uno de ellos trae a nosotros algo donde nos va a ayudar a crecer, donde nos va a ayudar a madurar,
donde nos va a ayudar a depender cada vez más de Dios. Ese desierto es tuyo y es mío, pero podemos estar confiados de que la mano de Dios no se haya cortado para seguirnos bendiciendo, y de que vamos con Él, de que no estamos solos en medio de ese desierto. Tenemos que pasar esa prueba y ese desierto, porque ese desierto va a traer a nosotros la enseñanza, va a traer a nosotros la madurez, y nos va a llevar a alcanzar la estatura del varón perfecto para poder avanzar. Y la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Vamos a ir a la palabra, a Josué 1, desde el versículo 1. Quiero que lo miremos y lo voy a leer rápidamente. Y su palabra dice, Josué 1: aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Quién era el que estaba con el pueblo de Israel? Moisés. Y Moisés murió antes de entrar a la tierra, ¿cierto? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Hay algún instrumento de Jehová en esta mañana? ¿Algún hijo de Dios en esta mañana con un llamamiento y con bendiciones estancadas que quieren que hoy fluyan en el nombre de Jesús? Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Pregúntate, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es el Jordán que tienes que pasar? Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Acordémonos que la promesa se iba a cumplir ¿en quién? En los hijos del pueblo de Israel. Amén. Yo os he entregado, o sea, ya fue entregada. Ellos no la habían recibido todavía, pero de parte de Dios ya había sido desatada la bendición. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Lo había prometido antes y lo iba a cumplir ¿a quién? A la descendencia. Yo os he entregado, como lo había dicho antes, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué pisa la planta de tu pie hoy? Lo que tu pie pisa hoy es terreno que Dios ya te ha entregado para ti. Es terreno conquistado para ti. Es terreno para que lleves la palabra de Dios. Es terreno para que vayas y testifiques que la gloria de Dios reposa sobre ti. ¿Estamos? Sigamos, hijo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Tú sabes cómo se mide eso? Por kilómetros, hectáreas, metros, como lo quieras medir. ¿Tú sabes qué tamaño de territorio te está entregando a ti el rey hoy? Por eso te hace rey y sacerdote para que lo gobiernes. Y mira lo que te dice: a los que sienten temor a enfrentarse a algo nuevo, a los que sienten temor a ir a hacer las cosas de Dios. Y el Padre te dice: nadie, dile al que está a tu lado, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Nadie se puede levantar en tu contra. O mejor dicho, se pueden levantar en tu contra, pero lo que tu enemigo haga en contra tuya no va a prevalecer. No te va a dañar, no te va a destruir, no te va a pisotear, no te va a lastimar, no te va a sacar del propósito de Dios. Nadie se puede levantar el gigante que se quiera levantar y no te va a hacer daño. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Pero te dice: esfuérzate y sé valiente. La promesa está, la palabra está. Tienes todo el territorio. Te dijo: eres rey y sacerdote. Te escogí para que entres al pueblo de Israel a la tierra prometida. Te prometo que nadie
te puede hacer frente, nadie te va a dañar. Te prometo que todos los días voy a estar contigo. Pero tú tienes que ser esforzado y valiente. Porque eres tú, dile que está a tu lado, eres tú el que vas a repartir todo este pueblo por heredad, la tierra de la cual le juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente vuelve y te dice, solamente, mire lo único que tiene que hacer, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Mire lo que tú y yo nos tenemos que esforzar. No es esforzarnos y ser valientes para ir a guerrear y batallar en mis fuerzas, en mis recursos, en mis capacidades, en mi sabiduría. Te está haciendo la claridad y te está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No a mi ley, no a mi voluntad, no a mi capricho, no a lo que yo quiero. Para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y te dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y si tú no te apartas de ella ni a diestra ni siniestra, te está diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aparte de que te dice, me quedo contigo, nadie te puede hacer frente, nadie te puede dañar. Lo único que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente en cumplir mi palabra, cumplir mi ley, mis mandamientos, mis estatutos, y te voy a prosperar. Y cuando nos habla la palabra de que nos va a prosperar, nos prospera en todas las áreas. Todas las áreas. Y te dice, nunca, y por eso te digo, el pueblo de Israel se apartó. Y de aquí te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El pueblo de Israel renegó, murmuró, criticó, habló en contra de Dios, y por eso no entraron a la tierra prometida. Aquí te está diciendo, ¿quieres que esté contigo todo el tiempo? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que todo el que se levante contigo en contra tuya no sea prosperado y no alcance su propósito? Medita en mi palabra, habla de mi palabra, de día y de noche. De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No es nuestra voluntad lo que tenemos que hacer, no es a mí me parece que lo voy a hacer, a mí me parece que debería, es conforme a todo lo que está escrito. Si tú no sabes qué hacer, busca aquí qué es lo que tienes que hacer. Si tú tienes una situación y no sabes cómo actuar, cómo obrar o qué decir, coge la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo de Dios, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Uy, ¿cuántos quieren ser prósperos en su camino? ¿Y cuántos quieren que todo les salga bien? Amén. Versículo 9. Mira, 3 veces. En 9 versículos 3 veces te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios, hijos, queremos más. ¿Quién quiere algo más de parte del Rey? Nos promete prosperidad, sanidad, bendición, gloria, restauración. ¿Qué más nos promete? ¿Qué más? ¿Qué quieres tú? Dime, ¿qué quieres tú de parte del Rey? ¿Qué estás buscando tú de parte del Padre? Sanidad, provisión económica, que me restaure mis hijos, que restaure mi hogar, que restaure mis finanzas, tener unción, tener un ministerio de poder, tener la gloria de Dios, vivir en la gloria de Dios, ser bendecido, ser prosperado, ser grande, ser
de esa bendición para otros. Pero el Padre que me está diciendo: solamente esfuérzate en ser valiente, no en conseguir la provisión, no en ir a luchar en tus fuerzas, no ir a buscar a tus recursos. Esfuérzate y sé valiente en ¿qué? En meditar su palabra, escuchar su palabra, tomar su palabra, obedecer su palabra, y te doy prosperidad y estaré contigo todos los días que vayas, donde tú vayas y donde tú quieras ir. Él está contigo. Te dice: no temas. ¿Qué más queremos de parte del Rey? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entrar al pueblo? Porque rehudaron, porque renegaron, porque se quejaron en contra de Dios. ¿Por qué murmuras? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? Porque muchas veces dices: Dios, ¿cuándo me vas a escuchar? Y el Padre te dice: ¿cuándo he dejado de escucharte? Y el Padre te dice: así como tú me preguntas ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo tú me vas a obedecer? Tú conoces mi ley, conoces mi palabra, conoces mis mandamientos, conoces mis estatutos. ¿Cuándo me vas a obedecer? Te dice el Señor. Su palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hay grandes promesas de parte de Dios. Y yo sé que tenemos promesas gigantes de parte del Rey para cada uno de nosotros. Cuando ellos estaban al frente del Jordán, Josué ya levantado como líder, es donde viene Jehová. Dios le habla a Josué y le dijo exactamente qué iba a hacer y la forma como lo iba a utilizar a él. Había un pueblo para entrar a la tierra prometida, y escogió a un líder que fue a Josué para llevar a todo este pueblo a la tierra prometida. Y le dijo a Josué: esta instrucción que le dio no se la dio a todo el pueblo. Mire que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No le dijo: aquí hay dos cosas y quiero enfocarme en dos cosas. Y ahora vamos a tomar Josué capítulo 3. Aquí me estoy enfocando cuando Josué tomó ese mando, ese liderazgo. Cuando Dios le habló directamente a él y le dijo: tú, Josué, te tienes que esforzar y ser valiente. Meditar en mi palabra de día y de noche, no apartarte de ella. Y te voy a prosperar, te voy a bendecir y te voy a introducir a la tierra del cumplimiento de la promesa. Todo esto se lo habló Dios exactamente a Josué, a él, donde estaba diciéndole a Josué: te escogí a ti para que los lleves, introdúcelos a la tierra prometida. Tú eres ese rey sacerdote que he escogido delante de ellos para que tú seas ese canal, para que los introduzcas a ellos a lo que les prometí. Y aquí en todo este versículo del 1 a 9 le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y eso te dice el Rey a ti hoy. Tú eres ese Josué donde el Padre te está diciendo: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque lo que te prometí lo voy a cumplir contigo, y contigo te voy a utilizar para llevar a tu descendencia y toda la nación a la tierra prometida. Dale ese fuerte aplauso al Señor. No es solamente, y miren la responsabilidad tan grande que hay en cada uno de nosotros. No es solamente yo ir a pelear por lo mío y ya soy bendecido y ya lo tengo. Es ir a trabajar por lo mío, fortalecerme, recibir, tener el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios en mí, y por medio de mí ser ese canal que Dios quiera utilizar para todos los que van a tomar esa tierra prometida. Y ahora te lo voy a demostrar más. Así que no es solamente la responsabilidad de lo que viene a ti y de lo que eres tú. Es la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios con la descendencia y con las personas que hay a nuestro alrededor.
¿qué estás haciendo? Mira la responsabilidad tan grande que tenía Josué. Pero es algo tan tremendo, hijos, y mirando todo esto podía ver la relación. Dile al que está a tu lado, despiértate, roncón. Mira lo tremendo que se ve en esto. Y para poder Josué y muchos hombres como Josué y muchas mujeres como Josué ser utilizados de esa forma por Dios, tenía que haber algo muy importante. Y tenía que haber una relación muy estrecha entre Josué y el Padre. ¿Tú te alcanzas a imaginar cuál es la responsabilidad, o mejor dicho, cuál es la relación, la comunión tan grande que hay y que había en ese momento de Josué con Jehová para decirle: venga, yo te escojo a ti? Hay un pueblo que tiene una gran promesa, lleva 40 años esperando la promesa y no han podido entrar a la promesa, no han podido tomar ese terreno, esa tierra, ese cumplimiento de la promesa de Dios. Te voy a tomar a ti para que seas el líder, para que te pongas al frente. Mira la responsabilidad tan grande, hijos. Porque es que este fragmento bíblico muchas veces lo vemos como solamente esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, ¿cierto? Y no sabemos de Josué 1, del versículo 1 al 9, no sabemos el 7 y el 9. Esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente. No sabemos los dos versículos, ¿sí o no? Pero miremoslo desde otro punto, con otra revelación diferente del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué me está diciendo Él que me esfuerce y sea valiente? El Padre sabía que no era fácil. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños habían en ese pueblo de Israel queriendo entrar a la tierra prometida? El primer líder que había puesto ya había muerto. Ya venían ellos alegando, renegando, murmurando, quejándose en contra de Dios. Más complejo todavía para Josué, porque era enfrentarse a un pueblo donde ya no le creían a Dios, donde ya murmuraban en contra de Dios, donde ya iban en contra de la palabra de Dios. Y el Padre le dijo: solamente esfuérzate. Mira lo único que el Padre le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente en meditar en mi palabra. No te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche. Habla. Miren, hijos, miren eso tan tremendo, donde el Padre escogió a Josué y le trajo para que fuera íntegro en sus pensamientos, en sus actitudes y en sus palabras. Tú y yo pecamos por pensamiento, por obra y por omisión, ¿sí o no? Y el Padre lo tomó y le dijo, ¿qué le dijo? Tus pensamientos, vas a meditar en mi palabra de día y de noche. Le tomó sus pensamientos, porque la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que nosotros hablamos es lo que hay aquí guardado. Y lo que hay aquí guardado es porque primero lo pensé. Entonces mira que el Padre es tan de que todo lo tiene tan en cuenta, que toma los pensamientos, actitudes y palabras. Todo lo que pienses sea meditar en mi palabra de día y de noche. No pienses en nada diferente ni cómo lo vas a hacer, porque yo me encargo de cómo lo vas a hacer. Solamente medita en mi palabra de día y de noche. En las actitudes, en lo que tenemos que hacer, le dijo: te vas a hacer y te vas a esforzar y vas a ser valiente en hacer conforme a mi palabra y a mi ley. Pensamiento y actitud, hacer todo conforme a la palabra de Dios. No te puedes salir de ese parámetro, de ese alineamiento. Solo lo que dice mi palabra y lo que yo te diga es lo que vas a hacer. Tomó pensamiento y actitudes, y vino y tomó lo que sale de nuestra boca. ¿Qué le dijo? Te vas a esforzar para hablar todo conforme a su palabra. 3 claves. ¿Cuáles son las tuyas?
El jueves pasado lo veíamos con el pastor. También trajo unas claves para qué, para alcanzar el cumplimiento de esa promesa de Dios. Muchos se pueden quedar, esfuérzate y sé valiente. Ay, sí, yo sé que tengo que ser esforzado y ser valiente, sí. Pero no es ser esforzado y valiente en que deme y me siguen dando. Me caigo y me quedo en el piso. No. Esfuérzate y ser valiente en esos 3 puntos. Medita en su palabra. Actúa conforme a la palabra de Dios. Y habla conforme a la palabra de Dios. Ahí está la clave. ¿Cuántos quieren ser portadores de la gloria de Dios? ¿Sabes qué es ser portador de la gloria de Dios? ¿Tú sabes qué es eso? Cuando tú y yo somos portadores y somos reyes y sacerdotes, como lo vimos ahora en Apocalipsis 5:10. Cuando somos reyes y sacerdotes, escogidos por Dios y para Dios, para gobernar en ese territorio donde tú y yo llegamos como portadores de la gloria de Dios, los endemoniados tienen que ser libres, los enfermos tienen que ser sanos, todo yugo de esclavitud se tiene que podrir. Van a hacer milagros, va a haber prosperidad, va a haber sanidad y va a haber restauración. Pero hay esas condiciones para que seas portador de la gloria de Dios. El Padre que le dijo a Josué: haz estas 3 cosas y yo me comprometo a que nadie te va a hacer frente. Me comprometo a que voy a estar contigo todos los días, y a donde tú vayas yo voy a ir contigo. Me comprometo a que te voy a prosperar y te voy a bendecir. Y en el versículo, creo que fue en el 8, decía ahorita: estaré contigo donde quiera que tú vayas. Te va a prosperar, te va a dar, te va a sanar, y lo que haga contigo está esa cobertura sobre ti para que vaya y lo hagas con los otros. Pero hay condiciones, hijos. Ellos estaban en el desierto. Todo te saldrá bien. Todo. Ahí no es algunas cosas. Todo te va a salir bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser bendecido, prosperado? Por ahí hay mucha gente donde dice: soy bendecido, prosperado y en victoria. Pero son solamente palabras. ¿Tú quieres que realmente ser prosperado y que en todo lo que tú hagas, todo te salga bien? ¿Cómo nos sentimos cuando algo nos sale mal? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos frustrados, sentimos que hemos perdido el tiempo, sentimos que hemos fracasado, sentimos que perdemos. Muchas veces se pierde dinero, muchas veces perdemos personas, perdemos infinidad de cosas cuando las cosas no nos salen bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Aquí está la clave, hijos. 3 claves. Medita en su palabra de día y de noche. Haz todo conforme a mi ley, mis mandamientos. Y habla conforme a la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí tiene la solución, hijos. Su palabra dice que hay que tener una excelente relación con Dios para poder ser un buen instrumento en las manos de Dios. La pregunta es: ¿tu relación con Dios hoy cómo está? ¿Cuál es tu relación con Dios hoy? ¿Lo estás buscando porque necesitas un milagro, o una provisión, o una sanidad? ¿Lo estás buscando hoy porque no tenías más nada que ir a hacer? ¿Cuál es la relación que tú tienes hoy con Dios? La única forma que Dios va a hacer una manifestación sobrenatural por medio de nosotros es cuando en ti y en mí haya realmente una relación íntegra y una comunión delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios, si lo mirábamos ahorita, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntete.
conviértete. El tiempo se acabó. Hijos, yo sé que para muchos pueden decir: todavía hay mucho tiempo, yo después busco de Dios, yo después miro a ver qué hago. Yo sé que tengo un llamado de parte de Dios, pero después lo voy a hacer. No sabemos si ahora estemos, si mañana estemos, si dentro de un mes estemos. ¿Qué pasa con el llamado que Dios te ha hecho a ti? Dios te ha llamado a ti como ese Josué y ha puesto una descendencia contigo. Y cuando me refiero a una descendencia, no me refiero solamente a esos hijos que de pronto tú has tenido en tu vientre, o seas el papá o la mamá de esos hijos de sangre. Te ha entregado almas para que tú les lleves la palabra, para que tú seas luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Y te está diciendo: solamente esfuérzate y sé valiente, que yo te doy todos los recursos para que llegues a ellos. ¿Qué estás haciendo con ese llamamiento de parte de Dios que Él te ha hecho sobre ti? Donde a Él, siendo tú y yo imperfectos y apenas estando en busca de esa santidad y de esa perfección, a Él le plació poner su mirada en nosotros. Nos deleitamos en borracheras, en orgías, en drogadicción, alcoholismo. ¿Cuántos dejaron hoy de congregarse porque tienen que ir a celebrar algo del mundo? Cuando la palabra de Dios dice poner en primer lugar a Dios. ¿Qué somos tú y yo sin Dios? Alguien me decía en estos días: yo hace mucho tiempo no me congrego, pero estoy muy cerca de Dios. Y yo le decía: venga. Me decía: nunca me he apartado de Dios. Y yo le decía: venga, le digo una cosa. La palabra de Dios dice: y no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque es ahora el tiempo del arrepentimiento y la conversión. Es que, bueno, así me decía. Aparte de eso, la palabra de Dios dice que cuando fallamos en uno solo, ¿está en Santiago qué? 2:10. Búscamelo, hijo. Y en la palabra de Dios para todos, cuando tú y yo fallamos en uno solo, pecamos en todo. Ese cuento: yo no me congrego, pero busco de Dios a tu manera, no es la manera de nosotros. Pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Toda, con uno solo. Cuando llegue el momento de rendirle cuentas a Dios, ¿qué vas a hacer? Señor, yo te buscaba cuando necesitaba, cuando estaba enfermo, cuando necesitaba, cuando buscaba, cuando quería, cuando tenía tiempo. Y el Padre te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, falso, hipócrita y fariseo, dice la palabra de Dios. Hijos, vamos a ser realistas. Ubiquémonos aquí en la tierra. Si de la misma forma como tú buscas a Dios, de la misma manera como tú buscas a Dios, ¿sí? Si de esa misma manera alguien buscara de ti, ¿tú qué harías? Siempre te encontraría. Siempre estarías ahí para esa persona. Tú buscas a Dios para que me dé el milagro, para que me dé la provisión. Ay, no, ya hace mucho que no voy a la iglesia, voy a ir. Para que me dé la sanidad, para que restaure mi hogar, para que haga algo por ti.
El resto del tiempo te dedicas a beber, a gozar en los placeres del mundo, a ver pornografía, a ser adúltero, a ser fornicario, a ser mentiroso y todo lo que sabemos que es de la carne. Si tú eres bien con una persona, ya aquí terrenal, un hermano, un familiar, un amigo que tú consideres amigo, y ese amigo solamente te busca a ti de esa misma forma, ¿tú siempre estarías dispuesto para esa persona? ¿Cierto que no? Ahí está. Si ustedes cumplen toda la ley, pero desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Hijos, tú y yo muchas veces nos hemos sentido mal porque hacemos algo por alguien y sentimos que son mal agradecidos, ¿sí o no? Porque le ayudamos a alguien o le hicimos un favor a alguien y ni lo agradeció, o porque pregúntele a un pastor y nos sentimos mal. ¿Tú sabes cómo se siente el padre cuando tú solamente lo buscas porque tu hijo está enfermo? Oren por mi hijo, oren por mí. ¿Y tú por qué no te metes con Dios? Ahí está. Ahí está lo que pasa y ahí está la clave de los 3 puntos para realmente ser prosperado en todo y que nos vaya bien en todo. Amén. Mejor dale un aplauso al Espíritu Santo. Dice la palabra, después de que Jehová, nuestro Dios, escogió a Josué y le dijo a él: tú tienes que ser esforzado y valiente, porque mire la responsabilidad que tienes. Tu responsabilidad es meditar, hablar y hacer conforme a mi ley, y tu responsabilidad es coger al todo pueblo de Israel e introducirlo en la tierra prometida, ¿cierto? Una responsabilidad tremenda. Y eso fue lo que le dijo a él. Era lo que él tenía que hacer como Josué, para él como persona. Vamos a ir ahora a Josué 3. Llegó un momento donde dice la palabra en Josué 3:5, donde ya Dios, después de que había preparado a Josué en lo que él como persona tenía que hacer, le dijo: ahora venga, que le voy a dar la instrucción de lo que ya tú, al estar preparado, tienes que ir a hacer con todo el pueblo, ¿sí? Y dice la palabra Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. ¿Qué es santificaos? Arrepentidos y convertidos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y hoy le dice Jehová al pueblo del ministerio El Reino Sobrenatural de Dios: prepárate, porque mañana vas a ver la gloria de Dios. Santificaos, te dice el Señor. Amén. ¿Quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Qué dice ahí? Santificaos. Ahí esa es la parte donde ya como que dolió. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Amén. Dale un codazo al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: prepárate, santifícate para ver la gloria de Dios. Amén. El pueblo de Israel nacieron, crecieron oyendo y escuchando que hacía 40 años había una promesa sobre ese pueblo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios nacieron durante ese tiempo, durante los 40 años? ¿Cuánta cantidad? Hagamos ¿cuántos pueden nacer en 40 años? ¿Cuántos nacen en el día? A ver, más o menos en un día, ¿cuántas personas pueden nacer y cuántos mueren? Eso pasó en 40 años. Muchos murieron y muchos nacieron. Y el pueblo de Israel, muchos nacieron y muchos murieron, esperando que la promesa de Dios se cumpliera. Y ahora de pronto está la emoción, el gozo, porque ya había dicho por medio de Josué que se santificaran, porque mañana iban a ver la gloria de Dios.
Lo que estaban esperando durante 40 años lo iban a ver mañana, ¿sí? Pero como la palabra también la podemos haber leído desde ayer, entonces puede ser hoy que se cumpla la palabra. Amén. Muchos van a decir, ah, no, yo mejor la leo mañana, lunes, para que se cumpla el martes. No, yo la leí ayer para que se cumpla hoy lunes, hoy domingo. Tú verás y tú decides cuándo permites que se cumpla en ti. Amén. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando que esa promesa se cumpla. No sé cuánto tiempo llevas tú en ese desierto. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, prepárate porque la gloria de Dios va a reposar sobre ti. Prepárate en el nombre de Jesús. Escúchame, Dios le dio una instrucción directa a Josué y le dijo, ve, y esto es lo que tienes que ir a hacer con todos ellos. Que el pueblo de Israel se santifique, que se preparen. Y le dio una instrucción, enseguida vamos a mirar. Y le dijo que los sacerdotes, acordémonos que estaba el pueblo de Israel y había sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Y le dijo que los sacerdotes, ya te lo voy a llevar hasta allá, ¿qué tenían los sacerdotes? El arca del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Que sean ellos los que vayan delante. Vamos a mirar. Dice Josué 3:5, aquí está. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Y dice, y habló Josué a los sacerdotes. Miren la instrucción que le dio y miren la diferencia que te pongo. En el capítulo 1 le dio toda la instrucción a Josué de lo que él como él tenía que hacer. Aquí en el capítulo 3 le dijo, ya hiciste lo tuyo, ahora tienes que hacer lo que tú vas a hacer cuando ya te has congregado, cuando ya has buscado, cuando has hablado, cuando has meditado en mi palabra, lo que vas a hacer con todo el pueblo. Y le dijo en el versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca. ¿Hay aquí algún sacerdote, rey, sacerdote del reino de los cielos? ¿Y cuántos van a tomar esa arca del pacto en esta mañana? Amén. Y dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. O sea, estaba todo el pueblo de Israel y estaban los sacerdotes. Y la instrucción era que los sacerdotes tomaban el arca y se paraban delante del pueblo. Miren lo que dice tan tremendo, hijo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué pasó aquí? Obediencia total y absoluta. Amén. Dios iba a hacer algo grande, algo. Es más, cuando el Padre abrió el mar rojo, ¿con qué lo abrió? ¿Con qué fue? Con la vara. ¿Y sabe algo que, hijos? Te voy a demostrar bíblicamente que aquí el Padre abrió el Jordán con los pies de los sacerdotes. ¿Cuántos lo sabían? Sí, tú lo sabías. Sí. ¿Cuántos saben que tú tienes poder sobre tus pies? Cuando tú eres un rey sacerdote del rey de los cielos, ya te lo voy a mostrar. Cuando tú eres rey sacerdote del reino de los cielos y la gloria de Dios reposa sobre ti, lo que pise tus pies abre camino en el nombre de Jesús. Y vamos a ir a mirarlo. Vamos a ir a mirarlo, amén. El mar rojo fue abierto por esa vara, pero aquí el Padre iba a abrir el Jordán por medio de los peces. Mira, dice, y te lo voy a demostrar 2 veces. Josué 1:3 dice, y yo os he entregado, como os había dicho, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pise la planta de tu pie es un terreno tuyo. Todo lo que pise la planta de tus pies. Ahora no vaya a ir a poner sus pies sobre el esposo, no. Ahora, dile al que está a tu lado, despiértate. Si el Padre me está diciendo que todo lo que pise mis pies es terreno conquistado, yo ya estaría, ay, ¿a dónde voy a ir a pisar ahora? ¿Para dónde me voy? Todo, no le voy a poner los pies encima, no. Todo, mire, hijos, te voy a demostrar en 2 partes. Hija, no, con los pies no. Dice, Josué 1:3 dice, y yo os he entregado, ya, hijo, ya te lo entrego, pero tú no lo has tomado. Ya es tuyo. Es tuyo, te pertenece. Y estás ahí sentado dormido.
Y te dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lo que tus pies pisen. Ahora no me diga que se va a ir a meter a un motel y ya es terreno tuyo. No. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es el lugar donde Él te mande, donde Él vaya contigo. Sí. Y en el versículo, ay, se me fue la luz. Y en el versículo en 3:13, Josué 3:13, mire lo que dice acá. Y mire lo que yo te digo, que con la planta de los pies de los sacerdotes se abrió el Jordán. Ay, hijos, es que nosotros no tenemos más porque no queremos. Y dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes, o sea, ¿de quiénes? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Amén. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová. ¿Cuántos llevan el arca de Jehová? ¿Cuántos llevan la gloria de Dios? Amén. Dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores, opóngase el que se quiera oponer. Fuera de Él no hay nadie, y por encima de Él nadie se hace. Y si Jehová dijo, lo hará. Y si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Opóngase el que se quiera oponer. Amén. Y dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, o sea, el arca de la gloria de Dios, Señor de toda la tierra, se asienten. ¿Qué es asienten? Se pongan en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Te demuestro que no fue solamente con una vara que se abrió el Mar Rojo. El Jordán se abrió con la planta de los pies de los sacerdotes. El Jordán, escúchame, iglesia, el Jordán que hay delante de ti, que no te ha dejado pasar del llamamiento al cumplimiento, párate en la orilla de ese Jordán, y ese Jordán se tiene que abrir, y tiene que abrir espacio para que tú pases en el nombre de Jesús. Y dice: las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dale gloria al Señor en esta mañana, amén. El que lo entendió, lo entendió. ¿Alguien no comprendió esta parte? El Padre que te está diciendo: se pararon en la orilla del Jordán. En la orilla, ni siquiera se tuvieron que meter al fondo del Jordán. Se pararon en la orilla del Jordán. Y parados en la orilla del Jordán, el mero hecho de pararse en ellos como sacerdotes, teniendo el arca, o sea, donde la gloria de Dios estaba sobre ellos, el Jordán se abrió. Todo lo que venía de arriba, toda esa agua que venía, se detuvo en un montón. Ese Jordán que hay delante de ti, ese desierto, esa prueba, párate delante del desierto, párate delante de ese Jordán. Y vas a ver que si tú tienes la gloria de Dios, todo se va a detener para que tú puedas pasar y puedas alcanzar el cumplimiento de la promesa en el nombre de Jesús. Ahí está la palabra, ahí está la promesa, hijos. Los que solamente decían, solamente con una vara fue: tus pies, tú tienes poder y tienes autoridad. El Padre te dijo: tú eres un rey y sacerdote. Y te dijo: y te doy para que gobiernes todo terreno donde tú vayas. Todo lo que pises, la planta de tus pies es tu terreno. Todo lo que tú pises, todo lo que tus manos toquen, se convierte en bendición. Estamos, iglesia. Así que Josué le dijo con exactitud todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a hacer. De este lado, aquí estaba el Jordán, aquí estaba el desierto. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que están aquí en la tierra del llamamiento. Y aquí está el Jordán. Y aquí está la parte donde ya es la tierra del cumplimiento de la palabra de Dios. Hay una tierra que no es fértil para el cumplimiento. Hay una tierra que solamente es para el llamamiento, para recibir la promesa, para recibir la profecía de parte de Dios.
Y para poder recibir el cumplimiento tengo que pasar ese Jordán para poder llegar a la tierra del cumplimiento. Y eso es lo que tú vas a pasar hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay muchos que se han quedado todavía en la tierra donde es el desierto, donde ven que la promesa está allá. Ellos como tal, el pueblo de Israel, no tenía barco, no tenían ningún recurso para poder llegar al cumplimiento de la promesa. Para Dios hubiera sido muy fácil decir, bueno, tengo que pasar a todo este pueblo que llegue allá al cumplimiento de la promesa. Le voy a hacer un barco gigante para que puedan pasar. Les voy a mandar un avión para que los pase. Les voy a hacer así que se pasen. Era lo más fácil para Dios. Pero el Padre, ¿qué quiso? Y es lo que el Padre quiere contigo hoy. El Padre quiere que tú hoy te pares al frente de tu Jordán. No me lo entendía. El Padre quiere hoy que tú te pares en toda la orilla de tu Jordán, y que parado en toda la orilla de tu Jordán, tú mires que no hay recursos, tú mires que no hay barco, tú mires que no hay cómo pasar allá al cumplimiento de la promesa de Dios. A eso te quiere llevar el Rey. Has luchado en tus fuerzas, en tus recursos, en tus capacidades, y has agonizado en esa tierra del llamamiento. El Padre hoy te quiere parar al frente de todo el Jordán, y que veas delante de ti que si haces así, te vas allá y te vas a ahogar. Y muchos se han visto así, donde se paran al lado y sienten que hay un abismo tan gigante que si medio se mueven sienten que van a caer, que se van a ahogar. Hay una palabra, hay una promesa de parte de Dios donde te dice: aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Pero hoy el Padre quiere ponerte a ti en todo el borde del Jordán, donde ya no hay recursos, ya no hay capacidad, ya no tienes fuerzas. Tus recursos humanos se acabaron. Ya no hay barco, no hay avión, no hay quien me lleve, no hay quien me cargue, no hay quien me transporte. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué el Padre hoy te quiere enfrentar y te quiere poner en todo el frente del Jordán y ponerte al frente de tu situación y de tu desierto? Para que tú entiendas que nada es posible si Él no lo hace. Para que tú entiendas que Él es el Dios de lo imposible. Para que tú entiendas que es Él el que provee, que es Él el que sana, que es Él el que bendice, que es Él el que multiplica, y que es Él el que te da los recursos para que tú puedas pasar por el Jordán y no te mojes. Ahora te lo voy a seguir mostrando. Todos los sacerdotes tenían el arca sobre ellos, tenían encima la gloria de Dios. Se pararon en la orilla del Jordán, y tú puedes escudriñar la palabra. Vete ahora a tu casa y lee. Ellos se pararon en toda la orilla del Jordán. Todo el Jordán se abrió, todas las aguas se detuvieron, y ni ellos como sacerdotes ni el pueblo se mojó una sola gota. Todo ese lugar estaba completamente seco. Pasaron y alcanzaron el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál es el Jordán que hay delante de ti? ¿Qué es lo que tienes que pasar? Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que te impide a ti pasar y permitir que el cumplimiento de la promesa de Dios llegue a tu vida? ¿Cuál es la situación? Hay un Jordán que está delante de ti. Por eso te dije desde el principio, yo no vine solamente a decirte: esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. Eso te lo sabes de memoria. Y para venir a repetirte algo aquí que te sabes de memoria, tiempo sobra. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Medita en su palabra, habla su palabra y actúa conforme a su palabra. Ejecuta conforme a su palabra. Hay veces que Dios te va a llevar delante de ese Jordán y te va a poner ahí y te va a decir: cruza
el Jordán. Hoy te dice el Señor: cruza, crúzalo, cruza el Jordán. Y tú le vas a decir: Señor, ¿y cómo? ¿Cómo voy a cruzar el Jordán? No tengo un barco, no tengo avión, no tengo una lancha. ¿Cómo cruzo el Jordán? ¿Cómo cruzo el Jordán? Y muchas veces Dios te va a poner ahí, porque Dios quiere confrontarte y quiere demostrarte que tú dependes es de Él. Tú no dependes de los recursos humanos. Tú no dependes del hombre. Tú no dependes de un sistema. Tú no dependes de la bendición de otro. Él te pone hoy delante de tu Jordán y te está diciendo: crúcelo. Y yo sé que tu Jordán en esta mañana puede ser mi parte económica, mi restauración de mi hogar, mis hijos, mi familia, mi ministerio, yo mismo. Porque hay veces somos nosotros mismos los que nos volvemos un 8. Hay veces, hijos, nosotros hay veces queremos que otros nos entiendan cuando nosotros mismos ni muchas veces nos entendemos. Cuando a mí me dicen: es que las mujeres, ¿quién las entiende? Y yo les digo: ¿y quién dijo que tenías que entenderla? ¿No la entiendes? ¿Sí o no? Cruza. Eres muy valiente. Eres muy capaz. Hoy te reto en el nombre de Cristo Jesús. Párate al frente de tu Jordán. Pásalo. Hazlo. Hazlo. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo. Ponerte delante para demostrarte que lo que tú necesitas viene de Él. ¿Cuánto has trabajado y te has esforzado por tener mayores ingresos económicos y no lo logras? ¿Cuánto te has esforzado por restaurar tu hogar y no puedes? ¿Cuánto te has esforzado en tus fuerzas para crecer en tu ministerio y no lo haces? ¿Cuánto te has esforzado por conseguir, por tener, por crecer y no se puede? Porque es Él el que lo hace. Es Él el que restaura. Es donde tú y yo tenemos que aprender que dependemos de los recursos de Dios. Tu casa, tu hogar, tu ministerio, tus finanzas y cada una de tus áreas dependen de Dios. No dependen del hombre. Párate, levántate en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que tú aprendas ahí al frente de ese Jordán que hay delante de ti, que por más oposición que haga delante de ti, por más gigantes que se levanten en tu contra, si Dios determinó bendecirte, la bendición está sobre ti. No es en tus fuerzas, no es en tus luchas, no es en tu sabiduría, es en los recursos que Dios trae. Y te digo algo, iglesia, no importa cuál es el Jordán que hay delante de ti, sea cual sea el Jordán que haya delante de ti, Dios tiene la solución y tiene la victoria para ti. Pero descansa en Él, espera en Él. Si Dios te dijo que vas a llegar a la tierra prometida, vas a llegar a la tierra prometida. Si Dios te prometió sanidad, vas a recibir la sanidad. Si Él te prometió el milagro, vas a recibir el milagro. Si Él te dijo: soy tu pastor, tu proveedor y nada te falta, Él va a cumplir de que es tu pastor, tu proveedor y nada te va a faltar. Si Él te dice: yo te restauro, si Él te dice: la puerta que yo abro, nadie la cierra, nadie la puede cerrar. Pero levántate a ser portador de esa gloria de Dios. Enfrenta ese Jordán. Levántate en el nombre de Jesús a decir: bueno, Señor, hay un Jordán delante de mí.
no tengo recursos para pasarlo, pero tú eres mi recurso, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Quiero aprender a depender de ti. Dime qué tengo que hacer. Me paro a la orilla del Jordán y sé que ese Jordán se abre y puedo pasarlo y alcanzar la victoria. Pero levántate en el nombre de Jesús. Deja de quejarte. Deja de murmurar contra Dios. Dios, ¿por qué tarda? Dios, ¿por qué se demora? Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué bendice a otro y por qué a mí no? Pero hay hijos, en estos días escuchaba una canción de mundo que dice algo así que creo que es como uno de esos vallenatos re viejos, que dice que Dios mío, como repartió la plática de mal repartida. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa canción de mundo? Yo decía, ¿qué es esa blasfemia? ¿Qué es esa blasfemia? ¿Se acuerdan de esa canción de mundo? Ahora van y la buscan. Nadie es de esa época. Fui yo nomás la de esa época, pues. Bueno, tampoco tan anciana, pues, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa canción? Hijos, y eso mismo hacemos nosotros muchas veces. Ay, Señor, usted no me escucha. Si Dios me escuchara, ¿y cuando ha dejado de escucharte? Si Dios tuviera el control, ¿y cuando ha perdido Él el control? Si Dios me bendijera y Él te dijera, y Él te dice, ¿y si tú me obedecieres? Y tú le dices, Padre, bendíceme, y Él te dice, hijo, y obedéceme. Hijos, es hora de que realmente nos levantemos, a levantarnos en esa gloria de Dios. Vuélvete, es más, dile al que está ahí a tu lado, dile, ¿qué se opone entre tú y el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Qué se opone? ¿Cuál es el Jordán? Hay un pueblo, y no solamente el pueblo de Israel, hay un pueblo lleno de promesas de Dios. Lleno, hijos. Yo sé que no nos alcanzamos a acordar en este momento de todas las promesas que hemos recibido de parte del Rey. Hay infinidad de promesas de parte de Dios. Pero estamos aquí y nos quedamos aquí en la tierra de la promesa. Dios lo prometió y nos gozamos. Sí, Dios me lo prometió. Dios me habló, Dios me dijo. Y yo sé que Dios lo va a hacer. A su tiempo lo va a hacer. Es que el tiempo de Dios ya pasó. Es más, lo mirábamos ahora en Josué, donde decía que Él ya nos dio. Él no te dijo te voy a dar, ya nos dio. Somos tú y yo los que no lo hemos tomado. Y nos conformamos a estar en la promesa. Y nos mantiene vivos la ilusión de que la promesa se va a cumplir. Pero hay promesas que ya están estancadas porque nosotros no obedecemos. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay muchos que todavía están aquí en ese lado del llamamiento, en el lado de la promesa, en ese lado del desierto, donde han escuchado la palabra, donde han escuchado la promesa, donde han escuchado la profecía. Pero llegó el tiempo de que salgas de ese tiempo, de esa temporada, de ese lugar y entres al cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cómo lo va a hacer el Rey? Esforcémonos y seamos valientes en obedecerlo, en escucharlo, en hacer y en hablar conforme a su palabra y conforme a su voluntad. En este lado tenemos la promesa de una casa nueva, la promesa de tener hijos, la promesa de tener unción, la promesa de tener un carro, la promesa de ser levantado, la promesa de esto y la promesa de lo otro. Y al otro lado tenemos el cumplimiento, donde ya está la casa, donde está la bendición, donde está la unción, donde el hogar está restaurado, donde la gloria de Dios está. Pero ¿qué hay aquí que no te deja avanzar? ¿Cuál es el Jordán que hay en ti que no te ha dejado avanzar? ¿Qué te está deteniendo para que lo puedas ver y para que lo puedas vivir? Hay un Jordán
que tenemos que quitarlo. Tenemos que hacer hoy en el nombre de Jesús que ese Jordán se abra. Hoy te dice el Señor, es tiempo de ir al cumplimiento de la promesa. Es tiempo de que te levantes a tomar esa palabra, esa promesa, ese cumplimiento y a tomar cada bendición que Él te ha dado. No te quedes más sentado esperando que Dios cumpla lo que Él te prometió, porque Él ya te lo dio. Él ya te lo dio. Eres tú el que tienes que ir a tomarlo. El Padre les dijo, yo voy a estar con ustedes. Les dijo al pueblo y a los sacerdotes, yo voy a estar con ustedes. Pero ¿qué le dijo? Los sacerdotes tomen el arca y párense en la orilla del Jordán. Las promesas de Dios son condicionadas. Le dijo Josué, haga esto, esto y esto, y dígales a los sacerdotes que tienen que hacer esto. Tomen el arca y se paran en la orilla, y yo me encargo del resto. El Padre te dio la promesa, te dio la palabra, te dijo qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Ahora eres tú, ve y hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Siempre estamos esperando a que Dios haga todo por nosotros, y Dios no va a hacer todo por nosotros, hijos. Y yo creo que aquí hay gente que ya quiere salir de esa tierra del llamamiento y entrar a esa tierra del cumplimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios puede haber creado y Dios puede poner cosas mucho más fáciles para nosotros, pero cada desierto y cada situación que el Padre permite en la vida de nosotros es para Él glorificarse en nosotros, para Él demostrarnos que Él es Dios, que Él está vivo, que Él es real, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo nuestro Dios, y para demostrarnos que Él sigue teniendo el control de todo lo de nosotros, de todo lo que hay en cada uno de nosotros, y para hacernos entender que nada de lo que hay en nosotros puede pasar sino en la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos lleva, y vamos a ir al versículo 3, a capítulo 3, 15, 16, y nos dice, y mire que aquí te voy a demostrar que ninguno de ellos se mojaron. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. ¿A cuántos ese Jordán se les ha desbordado que se sienten ahogar en él, en medio de la situación? Y dice el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Dejémoslo hasta ahí. ¿A qué vamos con esto, hijos? Los sacerdotes entraron. El pueblo de Israel pudo entrar, pudo tomar la promesa, pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y es lo que Dios quiere llevarte hoy. Toma el arca, que es la gloria de Dios. Entra a ese Jordán. Nada te va a dañar, nada te va a lastimar. Todo lo que se levante en tu contra, Él va a estar ahí para defenderte, para pelear a favor de ti, para darte esa victoria y darte esa corona en Cristo Jesús. Hoy te tienes que levantar y te tienes que convertir en ese sacerdote donde en ti, sobre ti, está esa gloria de Dios, para introducirte tú y introducir todo ese pueblo, toda esa descendencia a la tierra prometida. No te conformes más con la inconformidad que tienes hoy, hijos. Levántate ya en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es pararte donde estás, en la tierra del llamamiento, dar un paso y a entrar en la tierra del cumplimiento de Dios. Y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Yo sé que hay muchos Jordanes que se han puesto delante de ti. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, hijos, no te preocupes por el brujo, por el chamán, por el demonio que se haya levantado en tu contra. Preocúpate por tener la gloria de Dios. No te preocupes porque cuántos enemigos, cuántos adversarios, cuántos angustiadores se han levantado para dañarme, para destruirme. Preocúpate para que la gloria de Dios permanezca en ti.
No te preocupes en pensar cuáles serán mis recursos o qué voy a hacer. La palabra de Dios dice, y quiero leértela, en Josué 3:13, y ahí sobre tus pies quiero que cierres tus ojos y quiero que medites en esta palabra. Josué 3:13, y dice que se detuvo el Jordán, y quiero que vayas meditando en cada palabra. Josué 3:13, y dice que se detuvo el Jordán y las aguas se detuvieron en un montón, y las aguas no mojaron, no dañaron ni lastimaron. En el versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. En medio de tu Jordán, el Padre te va a guardar, te va a defender, va a pelear por ti. Y lo único que tú tienes que hacer es estar firme hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando la gloria de Dios abre la puerta, no hay quien la pueda cerrar. No hay presión del diablo que la pueda cerrar. Nada puede levantarse en contra de la gloria de Dios. Quiero que levantes tus manos. Quiero que medites en un momento y te pares a la orilla de ese Jordán. Yo sé que tú ya quieres pasar de ese tiempo de la promesa, del llamamiento, y entrar a la tierra prometida. Tú quieres ver ya el cumplimiento de cada promesa y de cada palabra. Es hora de poder ver todo lo que Dios te ha dicho y todo lo que Dios ha hablado. Y yo creo hoy que muchos van a cruzar ese Jordán, esa línea. Quiero que levantes tus manos. Comienza a mover tus pies. Recuerda que estás parado a la orilla de ese Jordán. Hazlo como ese acto de fe. Hay muchos que van a cruzar esa línea. Levanta tus manos ahí donde estás. Mueve tus pies como si estuvieras parado en toda la orilla de ese Jordán, y haz que esa tierra quede seca para que tú puedas pasar, y que toda tu descendencia, todos los que el Padre ha puesto a tu alrededor para ser guiados por ti, dirigidos por ti, como ese Josué, puedan entrar y puedan alcanzar esa tierra prometida. El único método que Dios le dio a Josué para poder pasar de la tierra prometida fue que la gloria de Dios estuviera sobre ellos. Lo único que te va a llevar a ti a salir de ese desierto, a entrar a la tierra prometida, es la gloria de Dios. Cuando alguien carga la gloria de Dios, tú inmediatamente te das cuenta, porque el que carga la gloria de Dios primero abre camino para otro, más que para sí mismo. Tú fuiste coronado como rey y sacerdote para gobernar sobre esa tierra. Tú fuiste coronado como rey y sacerdote,
Y el Padre te ha entregado un pueblo y una nación para que por medio de ti sean introducidos a esa tierra del cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando los sacerdotes cargaban la gloria de Dios, fue donde ese Jordán fue abierto. Y cuando el Jordán se abrió en medio de ellos. Y fue porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Cuando alguien tiene la gloria de Dios, no solamente cambia la atmósfera para el que tiene la gloria de Dios, sino para todos los que están a su alrededor. Cuando tú te conectas y cuando tú escuchas a alguien que carga la gloria de Dios, te das cuenta al instante, porque tu mente, tus ojos comienzan a ver el camino por el cual debes de pasar. Y esa gloria de Dios está hoy sobre este lugar para decirte que el tiempo de la promesa ha llegado al tiempo del cumplimiento. Para decirte que es tiempo de que cumplas y puedas pasar y puedas cruzar esa línea y puedas alcanzar cada promesa. Y no es solamente pasar el Jordán por ti y lograr el cumplimiento de cada promesa y de cada palabra que Dios te ha entregado a ti. Es hora de que tú te levantes como rey y sacerdote para que seas portador de esa gloria de Dios, para que puedas abrir ese camino no solamente para ti, sino para que muchos más puedan pasar por él y también ellos puedan alcanzar el cumplimiento de la promesa. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú te levantas como rey y como sacerdote para gobernar, para reinar sobre esa tierra en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús. Voy a pedirte en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que has escuchado esta palabra y yo sé que hay un Jordán gigante delante de ti. Párate a la orilla. Sobre ti está el arca del pacto. Sobre ti está la gloria de Dios y tú eres portador de la gloria de Dios. Ahí donde tú estás, siendo portador de la gloria de Dios, vas a tomar de ese poder en Cristo Jesús.